es lingüista quechua. Ha trabajado en diferentes organizaciones como CEL, Acción Andina de la Educación, hasta la Dirección de Gestión Pública Plurinacional, ha sido parte de UNICEF, IBIS Dinamarca, Solidaridad Internacional, Oxfam, entre otras. Su trabajo, centrado netamente en la lingüística quechua, va desde la investigación a las traducciones. Recientemente ha publicado el año 2018 el libro Educación Alimentaria y Nutricional para una Vida Saludable en la Comunidad Educativa, que está traducido al quechua. También Cocinando en Familia, publicado en 2018, es un recetario también en quechua. La Guía Alimentaria y Nutricional, todos estos libros traducidos al quechua, que es una labor realmente muy loable. 2014 ha producido la escritura normalizada de la lengua quechua. En 2013 la estructura morfológica de la palabra quechua, y podemos citar un montón de trabajos. Realmente Melina es una especialista en la temática y nos va a presentar la ponencia La educación intracultural y plurilingüe en diálogo con las poblaciones urbanas. Hace muchos años atrás, y veíamos niños que no estaban siendo atendidos con las necesidades que ellos tenían en las unidades educativas. En base a esa situación nosotros habíamos planteado este trabajo y bueno, vamos un poquito a ir explicando cómo hemos ido desarrollando la interculturalidad y el bilingüismo, pero en contextos urbanos de Sucre y de Potosí. Con los proyectos que hemos tenido en Acción Andina, las poblaciones beneficiarias han sido los directores, maestros, el plantel administrativo y los estudiantes dentro de las unidades educativas, así también madres, padres de familia, autoridades educativas y la comunidad educativa en realidad. Vemos importante que todos tenemos que ir trabajando en esto de una educación bilingüe e intercultural. No es solamente trabajo de maestros, no es solamente trabajo de algunas autoridades, sino que todos tenemos que ver esta situación e ir trabajando también. Para eso nosotros nos hemos consolidado tal vez con un equipo de trabajo donde hemos podido tener profesionales con vasta experiencia y asimismo tal vez profesionales no con tanta experiencia, pero sí con ganas de trabajar. Y creo que esa combinación de un equipo de trabajo ha sido bastante beneficiosa, la verdad, y para ello hemos tenido diferentes actividades dentro de los proyectos, como las reuniones de socialización con toda la población beneficiaria, donde les hacíamos conocer en qué consistía el trabajo y qué es lo que íbamos a implementar dentro de la unidad educativa. Asimismo, se ha ido desarrollando talleres de sensibilización lingüística y cultural. Esta parte es muy importante resaltar, porque no es fácil enseñar una lengua originaria y más en contextos urbanos. Para ello nosotros hemos visto que es muy importante trabajar lo que es la sensibilización. Una vez que sí uno sabe por qué tiene que conocer la lengua originaria, recién hemos podido ver como que nos han abierto las puertas. Entonces para nosotros ha sido y es muy importante trabajar la sensibilización lingüística y cultural. Una vez que ya los profesores estaban sensibilizados, hemos trabajado y hemos desarrollado talleres sobre el manejo oral y escrito de la lengua quechua. Yo sé, y muchos, y lo van a seguir planteando, y también escuchaba a Elías hace rato decir, las lenguas originales se las debe enseñar en las lenguas. Sabemos que es así, pero en un contexto urbano debemos utilizar otro tipo de estrategias metodológicas para la enseñanza de lenguas. No es lo mismo trabajar en un contexto rural que en un contexto urbano, y además es diferente formar personas bilingües que formar maestros bilingües. Por ello nosotros hemos tenido que optar diferentes estrategias metodológicas, y para estos talleres, por ejemplo, hemos utilizado algunos materiales que nosotros mismos hemos ido elaborando, ya que esas veces no existían muchos materiales para poderlos apoyar. Y los maestros decían, si nos van a enseñar y nosotros vamos a trabajar con nuestros niños, necesitamos materiales. Entonces, poco a poco nosotros hemos ido también elaborando algunos materiales, entre ellos está el vocabulario pedagógico, que nos ha servido como para que los
profesores tengan algo de léxico, porque hay que tener en cuenta que hemos trabajado con profesores monolingües, completamente castellanos. Obviamente había algunos profesores bilingües, pero vuelvo a recalcar, es diferente una persona bilingüe a ser un maestro bilingüe. Teníamos profesores bilingües que decían, pero yo sé nomás hablar quechua. Pero cuando ya hemos ido enseñando, y al enseñar una lengua quechua hay que enseñar la parte sintáctica, la parte gramática. ¿Por qué vamos a enseñar solamente para la comunicación? Seguimos en la diglosia, seguimos creyendo en la diglosia si vamos a enseñar solamente nuestras lenguas originarias para la comunicación. Pensamos que las lenguas originarias debemos conocer para la transmisión de conocimientos en el campo educativo también. Entonces, en ese sentido, los profesores se daban cuenta y decían, en realidad yo me doy cuenta que no conozco mucho mi lengua originaria, ¿no es cierto? Manejamos, pero a veces manejamos y nos damos cuenta también de que lamentablemente el 50% es castellano y el 50% es léxico en lengua originaria. Y si vamos a continuar así, estamos perdiendo léxicos de nuestras lenguas originarias. Entonces, ¿dónde estamos rescatando nuestras lenguas? ¿Dónde sería ese rescate, esa revalorización si estamos mezclando mucho con lo que es el castellano? Para ello también hemos ido utilizando en los talleres de enseñanza, hemos ido utilizando la estructura morfológica de la palabra quechua. Nos referimos a los sufijos. Es algo bien diferente entre el quechua y el castellano, así como tiene sus similitudes, porque no es muy diferente tampoco, porque a veces nos asustamos al aprender la lengua originaria, y nosotros lo que hacemos es basarnos en nuestros conocimientos de lengua castellana, porque de las 28 letras del quechua, 18 letras tenemos en el castellano, no es tan nuevo, solamente 10 letras que son diferentes, que son propias del quechua, esas son las que tenemos que ir aprendiendo y conociéndolas. Entonces a veces la vemos como que muy difícil es el quechua, no, la escritura peor, no es así. En realidad la escritura de la lengua quechua es mucho más sencilla que el castellano y la hemos ido demostrando, porque cuando les decimos eso, no, eso es imposible, no puede ser. Pero ya en la práctica se han dado cuenta los profesores de que efectivamente es más sencilla la escritura de la lengua quechua que el mismo castellano. Bueno, podríamos extendernos mucho, pero sé que no tengo mucho tiempo. Una vez que los profesores han sido capacitados, lo que han hecho es entrar a trabajar en aula. Para ello también hemos elaborado otro texto, es un compendio, son conocimientos de la cosmovisión originaria quechua para una educación intercultural y productiva, así la hemos llamado. Es un texto que viene desde el nivel inicial hasta primaria, en las diferentes áreas, y así como lo mencionaba hace rato el compañero, siempre nuestros materiales han sido bilingües, no las hemos hecho todo en quechua porque vemos nuestro contexto todavía no está para entender cuando es solamente quechua. Obviamente tiene ventajas y desventajas, porque decimos que si está en castellano y quechua todos leen solamente castellano y nadie lee en lengua originaria, pero de alguna manera tenemos que llegar, porque si va a estar en lengua originaria no la han leído, entonces ni lo han podido ver porque todavía no estamos entendiendo, todavía no estamos preparados para poder trabajar solamente en lengua originaria. Obviamente vamos a llegar, pero creo que estamos en ese proceso de que vamos a llegar, a veces querer llegar y de una vez de llegar al punto, así como dicen las leyes, es un poquito complicado. Atrás, por favor. Atrás. Más atrás. Ahí está bien. Bueno, estos son los materiales que yo les iba mostrando. Hemos también producido algunas láminas pedagógicas, asimismo algunos materiales sobre contenidos del curso regionalizado en quechua, y con los papás cómo hemos ido trabajando la intraculturalidad. Con ellos se va trabajando no de manera teórica, sino hemos ido trabajando más con ellos de manera práctica. Los papás han ido involucrándose bastante en lo que es el desarrollo de los proyectos sociocomunitarios productivos. Ellos han sido los que nos han ayudado, porque si bien las maestras conocían ya algo del quechua y podían desarrollar, pero nos faltaban los saberes y conocimientos ancestrales.
y es ahí donde los papás han intervenido y han cooperado bastante. Y como a veces es un poquito complicado llegar a los papás y que los papás se metan ahí en el aula y que ellos enseñen, no, eso no se puede, eso es lo que nosotros hemos recibido en un principio, pero no es así. Y cómo para nosotros ha sido fácil llegar a los papás haciendo el uso de su lengua materna. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la lengua originaria que el papá y el niño tienen, hay más confianza, mayor confianza y tenemos esa aceptabilidad. Y cuando una mamá o un papá iba al curso a enseñarnos sobre lo que son saberes y conocimientos, entonces el niño o los niños quechohablantes ya no se sentían rezagados, no se sentían con esa vergüenza que nosotros a un principio les habíamos notado. Porque cuando estábamos empezando este trabajo, por ejemplo, había niños que negaban que hablaban el quechua, inclusive profesores, pero poco a poco creo que nos hemos ido sensibilizando y hemos ido trabajando bastante con los maestros, padres de familia y los niños. Como resultados, hemos tenido maestros sensibilizados, maestros bilingües, y estos maestros enseñaban en 2 lenguas tomando en cuenta la cosmovisión cultural de sus respectivos estudiantes. Adelante, por favor. En los estudiantes hemos visto que ellos eran los que más cooperaban a los maestros, aquellos estudiantes que tenían una lengua originaria, dejaron de ser introvertidos, no se avergüenzan de hablar en su lengua originaria. Y algo que hemos conseguido con esto de educación alimentaria y nutricional ha sido de que nuestros niños llevaban la merienda con los productos de su región para compartir durante el recreo. Hemos visto que es necesario y es importante dar una educación alimentaria y nutricional a las familias, no solamente a los niños, también a las familias. De esa manera las mamás también han ido ya elaborando diferentes tipos de alimentos dentro de sus respectivos hogares, porque veíamos que ellos lo que hacían era, si bien ellos producían trigo, maíz, papa, chuño, lo cambiaban con arroz, fideo, o vendían sus productos para comprar arroz y fideo. Y ahí creo que hay que comprender muy bien qué es una alimentación y nutrición. Nosotros muchas veces lo vemos con que nos vamos a alimentar y comemos y llenamos el estómago y creo que hasta ahí quedamos, y eso no nos estamos nutriendo correctamente. Y creo que vuelvo a repetir, nos hace mucha falta trabajar sobre una educación alimentaria y nutricional. Entonces, en base a eso, los papás también han ido trabajando bastante dentro de sus hogares. Padres y madres de familia se sienten parte de la educación que sus hijos reciben porque son ellos quienes participan de manera directa en la implementación del modelo sociocomunitario y productivo. Padres y madres sensibilizados para la transmisión de lengua originaria, asimismo en sus saberes y conocimientos para que los mismos no se vayan perdiendo y al contrario se vayan recuperando y fortaleciendo. Las madres y algunos padres de familia conocen acerca de la importancia que tiene dar una buena alimentación y nutrición en a sus respectivas familias, teniendo conocimiento sobre la importancia de una alimentación y nutrición con productos sanos y saludables y ponen en práctica en sus hogares haciendo uso de los productos que cultivan. Las autoridades y la comunidad educativa hemos visto también que han ido apoyando de manera directa o indirecta algunas veces en la implementación de este tipo de educación intercultural y plurilingüe, porque ven que es beneficioso para las futuras generaciones, tomando en cuenta que los mismos crecerán respetando su lengua y su cosmovisión cultural, lo cual conlleva al amor y al respeto a lo suyo, y posteriormente podrán aceptar las otras cosmovisiones culturales sin asimilaciones ni transculturación. Bueno, aquí vamos a ir mostrando algunas fotitos tal vez de manera continua, cómo es que se ha ido trabajando y cómo los maestros han ido desarrollando también dentro de las unidades educativas, ya haciendo uso de la lengua originaria también. Estos son los trabajos de los niños, todos son en castellano y quechua. Aquí hemos venido trabajando los proyectos sociocomunitarios productivos. Las autoridades nos han hecho seguimiento y nos han apoyado también. Hemos tenido diferentes actividades también con nuestras autoridades educativas. Las ferias que han sido ya de diferente manera, ya con la implementación de este modelo educativo.
Voy a invitar al público a que puedan hacer una ronda de preguntas, por favor, y les agradecería que puedan ser cortas y tener luego una participación de los panelistas para cerrar la mesa, ¿no? La primera pregunta, Elvira Espejo. Si bien tú reivindicas lo indígena, pero si estudiamos tus obras, vemos que también has trabajado con intelectuales como Lizano. Entonces, también tiene importancia, ¿no es cierto?, la formación del otro lado, o sea, la intercultural, ¿no?, occidental, digamos, porque Elvira viene de la escuela occidental, ¿no? ¿Qué importancia tiene esa formación en tu trabajo, ¿no? Y para Elisa, en Cochabamba, bueno, yo he tenido la suerte de ser tutorado por Julieta Zurita, que es una quechua, y ella ha trabajado en contextos urbanos en quechua. Tiene una metodología muy interesante, ¿no? Te invitaría a conocerla. Y también el trabajo de Tata Pedro Plaza con sus métodos de quechua en acción, en la Linache, ¿no? Puede acercarse, se lo agradecería. El problema Alguien punche Achuntucuy Kunapa, Maripata Suti Silvia Gaspar, sobre Potosí, represento Escuelas de Cristo. El tema que han dado nuestros expositores muy bueno. Hay dos problemas que yo noto como técnica pedagógica en las unidades educativas. Uno respecto al estudiante y segundo respecto al maestro. Al maestro, ¿de qué manera? De que el maestro no está preparado, me refiero en las áreas dispersas, ¿no? No en las urbanas, aunque también en las urbanas ya lo habló la licenciada. En las áreas dispersas el maestro no está preparado para poder tener esa relación, de poder comunicarse con el estudiante, ya que el docente al momento de presentarse para las concursas tiene un sinfín de documentos de que ha pasado cursos de quechua, ¿no?, en nuestro contexto alizado, pero en la realidad en las aulas no puede comunicarse con el estudiante, porque el estudiante en su lengua materna nada más tiene el conocimiento y el profesor en el castellano, y no hay esa relación o esa comunicación entre ambos, ¿no? Ambos no se entienden. Esa es la gran falla que hay desde mi punto de vista desde el Ministerio de Educación. No hay políticas buenas para que el maestro se vaya capacitando cada vez, no solo una vez, porque el Ministerio lanza una sola vez para todas las instituciones que están obligadas a que deben hablar y conocer su lengua materna, pero no lo hacen, ¿no? Y les otorgan el certificado y con ello cada persona, cada profesional se avala de que conoce esa lengua materna. El segundo punto es sobre el estudiante. El gran problema que hemos notado también, me refiero más preferentemente, voy a decir, de Tinquipaya, que son netamente quechuistas, su lengua materna es el quechua, son muy cerrados, ¿no? Acá, cuando hay docentes preparados, también no los voy a incluir a todos, hay docentes preparados que saben hablar el quechua, pero los papás ahí se oponen. ¿Qué dice? No quiero que le enseñe profesora a mi hijo en su lengua materna. Para mí es un retroceso para mi hijo. Porque ¿qué va a pasar cuando vaya a las ciudades, a las capitales? Mi hijo no va a entender. Va a haber una discriminación hacia mi hijo, como yo lo estoy pasando, porque los papás cuentan su historia a nosotros, ¿no? Va a ser discriminado en las instituciones, nos van a engañar cuando llevamos nuestros productos. ¿Qué hacen? Nos engañan los de las capitales ciudadanos. Hay esa enorme discriminación que existe. Entonces ellos no quieren que se les enseñe en su lengua materna. Ahora, el licenciado Elías nos decía que hay un proyecto, no he entendido bien si ya está aprobado o está en proceso de aprobar el Ministerio de Educación en cuanto
al currículum regionalizado. ¿Qué es lo que han propuesto o qué políticas se plantea el Ministerio y ustedes como instituciones, ya que está este año en la campaña de las lenguas, ¿verdad?, a ambas personas? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias. Sí, mi nombre es María Rosa. Para usted, licenciada, es acerca de los tejidos, es mi curiosidad. Quiero saber si es cierto que se escribía en los tejidos la historia de una región, de una familia y de eventos históricos. Si es así, ¿todavía se mantiene esa escritura o se la ha perdido? Gracias. ¿O solamente es ornamental? Gracias. Bueno, yo preocupada por esto del uso de la lengua en ambientes o en contextos urbanos, ¿no? Si nosotros acudimos a los medios de comunicación como el internet, por ejemplo, encontramos más producciones peruanas, ¿no? Y muchas veces el maestro que quiere enseñar pues acude al internet, ¿no? Yo, por ejemplo, veo en los museos lo que Elvira nos decía, ahí van a encontrar los catálogos, pero no así las obras, ¿no? Tanto a Elvira como a la representante de Acción Andina. ¿Qué estamos haciendo para que estas producciones sean de contexto, o sea, de uso libre, ¿no?, que nosotros podamos acceder? Por ejemplo, en secundaria se ha implementado la enseñanza de la lengua 8 horas más y están tomando los maestros de comunicación y lenguas que muchas veces no han tenido esa experiencia. Maestros que han salido, por decir, en 90, 91, no tienen esa experiencia de formación en lenguas. Y nos encontramos preocupados cuando nuestros niños están manejando textos peruanos que son elaborados y editados en desaguadero, creo, y que realmente me parece, ¿no?, tal vez Elvira nos puede responder a esto, ¿cuál es la diferencia gramática, no sé, tal vez usted, de los textos peruanos hacia los textos bolivianos? Muy poco producimos para que nos ayude, y sería bueno también que, no sé, se libere esos trabajos y pues se pueda tener acceso en el internet. Me gustaría eso. ¿Cuál es la preocupación de socializar más estos textos? Gracias. Elías Caurey, soy Doris Hoyos. La pregunta concreta: ¿cómo piensas fortalecer, ya, y salvaguardar las lenguas indígenas, considerando que la mayoría son orales, en esta década del 20 al 30, como todo el reconocimiento del derecho a las lenguas originarias? Gracias. Mi pregunta sería, ¿no?, sobre el tema de cuando allá la licenciada habla sobre el tema del currículo regionalizado de cada nación indígena, ¿no? Y entonces dentro de eso está, pues, ¿no?, todas los derechos, y en la parte también entra artes y la lengua, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Y también al hermano Elías también le pregunto, ¿no?, sobre el tema de la lengua. Y una vez que esto, para poder aplicar, ¿qué garantía daría, ¿no?, como Estado, como Ministerio de Educación, para poder aplicar el currículo regionalizado y también el idioma, ¿no?, de cada nación que existe dentro de nuestro país, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajarían los profesores, como decía hace rato, y ahora para poder aplicar dentro de la aula la idioma nativa? Tiene que ser un profesor bilingüe, ¿no? Y nosotros tenemos con Pueblo Guaraní experiencia, y también estamos trabajando desde el nivel inicial, primaria, secundaria, con el tema de currículo regionalizado, ¿no? Y entonces eso no quiere decir que dentro de la aula no solamente se va a enseñar la lengua, idioma nativa, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos un profesor tiene que ser bilingüe? Un profesor que tiene que enseñar desde el nivel inicial hasta primaria. Primero es la lengua materna y también castellano. Y entonces esa parte, los 2 idiomas, tiene que ser garantizado por el Ministerio de Educación, ¿no? Y por algo estamos hablando sobre el respeto de nuestra identidad cultural, ¿no?
Y entonces eso también va para cada nación que existimos dentro de nuestro país, ¿no? Y entonces, mi pregunta sería, licenciada, a los tres expositores, Yasrubay. Así como el texto al escribir hay que saber trenzar palabras, ¿verdad? Si no escribes bien. Entonces vuelves a leer y dónde tiene que ir un punto, dónde tiene que ir un coma, uno se da cuenta más o menos. En la textilería es lo mismo, ¿no? Entonces, si no tienes ese descifre, es difícil, digamos, entender en realidad el complejo de toda esta ciencia y tecnología que es muy profundo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ha sido más que todo, no simplemente que hemos ido a decir, la academia es la que nos va a poner en forma, digamos. Lo que más bien yo diría es más bien que nosotros le hemos ido a decir, así vamos a hacer. Y ella más bien se reajustó, pero le costó, porque la academia tiene una formación súper vertical. Hasta que un día yo recuerdo siempre, y casi en lágrimas estuvimos, decir, esas pinches prácticas ya no me llama la atención, nos botó los papeles. Y me quedé sorprendida y estaba como, bueno, son nuestras ciencias. Yo lo defendía de esta manera porque en el arte yo lo conozco por este tema del color de las reacciones químicas, yo sabía. Entonces, creo que fue en realidad ella mudándose poco a poco, porque esas tres publicaciones son las más variadas de todo, incluso su academia, que hay hoy en día incluso ha regresado más a su academia real, digamos, ¿no? Entonces, creo que fue un desafío de ella misma, ¿no? Para poder tener esa lectura profunda. Y bueno, nosotros lo queríamos es más por el tema de la bibliografía, ¿no? Porque la suerte de la académica es que entre académicos se conocen entre ellos y se rotan las bibliografías entre ellos. Nunca llega la bibliografía a la comunidad. A ver, dígame, ¿una comunidad hay bibliografías? No. Entonces creo que eso fue una gran oportunidad, poder visitar la biblioteca, tener la opción también de leerlo, verlo y tener estas respuestas profundas, porque es el absorber de todo lo que había habido, ¿no? Acerca de nosotros. Entonces creo que fue una respuesta dura. Entonces creo que es un moldeo de nuestra realidad conquistando a la persona, ¿no? Entonces creo que fue incluso yo diría que es un pensamiento de las tejedoras, no de mí. Yo sistematizo, yo hago las cosas, digamos, como escribo, pero es un pensamiento de las tejedoras, de la región y de todos los campos. La primera pregunta. A la segunda, el tema del currículum no voy a decir nada porque yo no soy lingüista, ni menos estoy en el Ministerio de Educación, así que no voy a responder eso. Museo portátil. Ustedes conocen Museo portátil que va a las comunidades. Es difícil de llegar a todos lados, por dos casos, ¿no? Me puede solicitar, por ejemplo, una comunidad, digamos, pero si no me garantiza la cantidad de los alumnos y la población, también es difícil de poder, yo diría, defenderla, porque el portátil es una inversión, camión, pasaje, hospedaje, alimentación, todas esas cosas en realidad suma y suma y suma. Entonces al año nosotros hacemos como 5 o 6 viajes, ¿no? Entonces por trimestre tenemos 2 viajes, digamos. Y eso un año antes hay que programar para que salga todo bien, porque si no, hemos tenido experiencias terribles, ¿no? Un profesor se animó a mandarnos la carta y que todo va a salir y todo va a estar bien. Resulta que ese día les ha llamado justamente para un evento interinstitucional de encuentro plurinacional y todos han ido y nos ha dejado completamente depredadas, porque ellos deciden días o semanas antes. Entonces es bien difícil, ¿no? Por esa razón nosotros queremos una responsabilidad, que esa nota que viene de la comunidad o de la escuela, de las autoridades, también seamos responsables. Yo creo que aquí lo que ha manejado la organización me parece muy importante lo que está diciendo. Como sociedad también tenemos que ser responsables. Entonces es de ambos lados y eso es lo que tratamos de hacer para que todo salga bien. Y luego, en términos de escritura, eso es un poco complicado. Es una escritura profunda, pero no simplificada en una narración. Así como te voy a narrar una novela, como te voy a decir un cuento, o te voy a decir una adivinanza. No. Es una escritura tan profunda que de repente la persona no ha captado,
ciencia y tecnología. ¿Qué entienden de ciencia? Exacta, por ejemplo. Las matemáticas que se desarrollan en las undimbres son ciencias complejas y exactas. Sumar, restar, que son básicos, y esto incluso se compleja. Me encantaría en algún momento trabajarlo, pero si tengo tiempo, Dios, pero eso es. Tecnología, ¿por qué? Como la tecnología, uno no conoce autos, sí, pues la tecnología, no sé, laptops, o tecnología, no sé, una computadora, ¿no? Eso es simplemente un instrumento, es un objeto. A ese objeto tú tienes que alimentar. A ver, profesores que van a recibir una laptop vacía, no tiene información. ¿Qué es lo que ven? Es lo mismo, en una tecnología tiene que tener el contenido. Y eso es lo interesante. Por ejemplo, la tecnología en día tiene mucho contenido, la rueca. Tú entiendes de la rueca, sí, es para hilar, pero no es solamente eso. Estoy haciendo una exposición justamente acerca de, yo digo, nuestras propias filosofías, nuestras formas de pensar. Y es ahí donde viene la instrucción de la abuela. Dice, toque la rueca y escanee la textura. Huella táctil. De esa huella táctil se pueden dar cuenta cómo va incluso a lo moderno. Esa es una tecnología y cómo se ha desarrollado. Hasta nos roban la forma de pensar, los epístemes. Por esa razón, nosotros tenemos que desarrollarnos. No nos quedemos en un significado superficial de la belleza superficial. ¿Qué significa el cóndor? Volar, poder. No, estas son las escrituras más profundas de la ciencia y tecnología. Por eso es más profundo lo que pienso. Y yo creo que hay mucha gente que tiene que trabajar en esto para poder descifrar y decir realmente qué es lo que hemos tenido, porque hemos tenido todo. El problema es que esta monoculturalización nos borra estas memorias, y es donde perdemos mucho. Entonces yo diría, hay que trabajar ¿no? Entonces sí, es más o menos en términos de escritura, y es escritura muy profunda, no una escritura simple, superficial. Ahora, en términos de información. Bueno, la información está en www.musef.org.bo, pueden descargar, es plenamente gratuita. Para la distribución de los catálogos es muy difícil, se hace una inversión para imprimir, por esa razón se vende, pero la gratuita está en la página web, que es www.musef.org.bo. Ahí yo les puedo dar una sugerencia, esto no es una obligación. Yo sé que muchos profesores, personas que solo se cierran encapsuladamente en su campo y dicen, yo lo que quiero es material educativo. No, el profesor tiene que ser muy amplio. Muy amplio. Y eso quiere decir una lectura un poco de todo. Incluso de una lectura académica, convertirlo en lo práctico, a su forma. Si la persona solo busca que educativo, se están encapsulando en una sola lectura. Y no es así. Por esa razón en Europa son muy amplias, porque leen bastante. Yo sé que somos de una cultura muy visual, entonces como jóvenes, ¿dónde estamos? Nos plantearemos en la cosa visual. Ahí está la tecnología para poder hacer. Yo simplemente hago una sugerencia, a mí me encanta leer y siempre estoy leyendo y tengo información de todo, ¿no? Eso sería, gracias. Bueno, vamos a tratar de ser concreto. Y la verdad es que a nosotros nos gusta hablar mucho, ¿no? La próxima va a tener que organizar para más tiempo, David. Todos los días, ¿no? Y sentadito con una chicha o algo. Sí, claro, y algunas chichitas, como algunos ya no habla más tranquilo, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser concreto en alguna consulta que han hecho, pero de verdad es que es un tema de enseñar la lengua, hay muchísimos modelos, hay muchísimas corrientes, lingüística, pedagógica, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que una de las
postura que debemos asumir nosotros, es no decir esta es la absoluta, ¿no? Sino ser relativo en muchas cosas, porque cada contexto también depende, ¿no? Y creo que los indígenas en eso sí hemos sido siempre así, ¿no? Hemos sido no somos tan cuadrados, diríamos, como algunas corrientes a veces, ¿no? Por ejemplo, el positivismo, ¿no? La fe en la razón y todo lo demás luego no sirve. Entonces, para eso, y esa es la razón por la que, por ejemplo, en el sistema jurídico, todo lo que se muestra, lo que se prueba, eso es lo que se dice, ¿no? El papel canta, ¿no? Y entonces por eso es que el tema de la brujería no entra en el sistema jurídico, pero nosotros creemos que hay brujos, ¿no? Y que no hay brujas y que podemos morir. Pero nadie nos va a decir quién es eso, ¿verdad? Pero bueno, tiene otra forma de ser, ¿no? Si para nosotros funciona, pues funciona, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser amplios en ese sentido. Y yo, por ejemplo, ahí plantearía, ¿no? Si queremos revolucionar, ¿por qué no planteamos modelos así como Melina un poco explicado, tenía un modelo bilingüe en áreas urbanas? Decía, ¿por qué no planteamos unos 4 modelos en área urbana? A ver cómo nos va. Uno donde se enseña el castellano, donde se enseñe el idioma originario como materia, que en muchos lugares están haciendo eso, y luego el resto todo en castellano, ¿no? Y en otro, de repente, donde sea 50% y 50%, que es más o menos lo que Melina está explicando, ¿no? La mitad en el idioma originario y la mitad en el castellano. Pero ¿por qué no planteamos en otro donde el castellano sea materia y el resto en el idioma originario? Y yo plantearía incluso un 4º modelo, donde lo que se llama inmersión lingüística, que esto en algunos lugares están funcionando en el caso de Cataluña, por ejemplo, e incluso alguna experiencia también en algunas escuelas chimán aquí en la Amazonía, hasta 3º de primaria, todo es en el idioma originario y luego recién. Ahora, porque no tenemos que preocuparnos, el castellano lo vamos a aprender, o sea, está todo castellanizado, o sea, debemos preocuparnos por nuestro idioma. Y yo digo, si damos estos modelos, nosotros como papás, yo por ejemplo, si dicen que hay uno donde el castellano se enseña como materia y el resto en guaraní, yo lo mando sin pensarlo a mi hija. Ahí veremos qué resultados tenemos. Y hay experiencia en ese sentido. En el caso del País Vasco, por ejemplo, tienen estos modelos y el 85% de sus estudiantes van donde se enseña el euskera como materia, o sea, se enseña el sistema educativo en euskera y el castellano como materia. Incluso aquí hay una ventaja en cuestión de atención y de coeficiente intelectual también, ¿no? Las personas o los niños que van aprendiendo o sea, que saben 2 idiomas siempre tienen más apertura, o sea, la capacidad de aprender un 3º, un 4º, un 5º y todo lo que quieran el idioma, ¿no? Además, este mundo nos exige que tenemos que aprender mínimo 2 idiomas. En Europa, bueno, ya es normal que 3 idiomas se manejen, ¿no? Entonces, creo que esto es a donde tenemos que apostar de repente como desafío si queremos de verdad revolucionar, ¿no? Plantear modelos. Al otro que yo también quiero ver, el currículo regionalizado obviamente es algo que está en la ley de educación, ¿no? Está ahí contemplado, aprobado en 2010 y bueno, pues ha empezado a funcionar y hay currículos regionalizados que lo pueden descargar de la página del Consejo Educativo. Ustedes ponen en Google currículo regionalizado de la Nación Aymara o de la Nación Quechua y le van a aparecer un montón de páginas donde pueden descargar este tipo de documentos. La página del Ministerio de Educación también tiene toda una página dedicada a estos documentos que son como 25 currículos que están aprobados por resolución ministerial. Algunos pueblos ya tienen completos para primaria, para secundaria, para inicial, alternativa, superior, creo que algunos están trabajando, algunos tienen, entonces ya ahí están los contenidos, igual que el currículo base, hay un currículo regionalizado, ¿no? Y bueno, entonces eso no es una actividad que todo el mundo conoce, pueden bajarlo de ahí. La ley de 269, desde luego es una ley que ya se aprobó, entró en vigencia en realidad desde el 2015, se aprobó esto en 2012. Yo decía hace rato, en esa ley, o sea, no estoy diciendo yo, sino que eso dice la norma. Ahora una cosa es la realidad, otra cosa son las normas también, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos hacer cumplir las normas, tendríamos que ir por ese lado. Y en las normas nos dice el principio de territorialidad que el idioma se tiene que hablar de acuerdo al territorio donde uno está. Pero hay un principio de personalidad que se dice, a mí nadie me prohíbe también hablar mi idioma en eso, o sea, donde yo vaya. Y si a mí en un caso yo estuviera en algún problema en un juicio y yo me quiero defender en mi idioma, me tengo que defender mi idioma y me tienen que traer traductor porque es mi derecho. O sea, pero también si yo me voy a otro lugar, a otro territorio, mi obligación es aprender el idioma de ese territorio, ¿no? Porque o sea, el idioma es para entenderse, es para entender el contexto.
Yo siempre pongo el ejemplo de La Paz, que me parece ilustrativo. Yo sé que Pampajasi significa tierra movediza, ¿no? Eso me han contado los animales. Pero la gente ha hecho su casa, pero si yo sé que tierra movediza, cualquier rato se va a caer, ¿no? Se va a mover. Y es lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo no debería ver eso. O sea, los idiomas me están advirtiendo también todos estos temas. Y bueno, pues, entonces creo que hay una norma que hay que irla también leyendo y también trabajándola. En cuanto al tema de las aplicaciones, el tema de cómo aprender un idioma, desde luego, yo sé que a veces uno lo ve un poco difícil, pero está en nosotros, ¿no? Si nosotros queremos aprender, seguro que vamos a aprender, ¿no? Hay unas aplicaciones, por ejemplo, que recién han lanzado desde la OEI, se llama Lenguas de Bolivia. Ustedes pueden descargar en su iPhone o todo teléfono que tenga el sistema operativo de Android, y lo van a bajar, y ahí hay para aprender. Son idiomas, en realidad son palabras básicas, ¿no? En 5 idiomas: está Aymara, Quechua, Guaraní, Uru y me parece que Mojeño, el otro. Entonces ahí lo pueden descargar en su teléfono, y son una especie de juego, ¿no? Mi hija ya lo ha vencido, son 5. Hay incluso para jugar en grupo, ¿no? Está interesante, deberían de jugar un rato mientras estén descansando. Así que les aconsejo que se lo bajen y puedan disfrutar de eso. Después hay una aplicación que se llama Sigiri, pero no sé si ya tiene algunos problemas. Faltaba, es un corrector ortográfico en software libre que se trabaja en Aymara, Quechua y Guaraní, que también pueden ver, es un poco interactivo, ¿no? En eso usted quiere saber cielo, como se dice en Guaraní, le va a aprender todas las definiciones, o en Quechua. Son algunas experiencias que están saliendo. El otro consulta en formación técnica profesional. Desde luego, creo que aquí los BTH le están dando bastante prioridad en ese sentido, incluso están haciendo una inversión importante también, ¿no? Los bachilleros ahora ya no van a saber solo en humanidades, sino también en bachillerato técnico. Y desde luego aquí obviamente a veces cuando uno habla técnico pareciera que todo es chaco, o todo es sembrar y todo eso, ¿no? Creo que el aporte que podemos hacer de los pueblos y el currículo regionalizado, hay que incorporarle el alma también a toda esa formación técnica. Estoy hablando, por ejemplo, de gastronomía, que a mí me parece interesante. Yo digo, un pueblo que esté bien, sí que un pueblo se mide por lo que come, ¿no? ¿Cómo es? Y yo creo que esto es importante, ¿no? ¿Qué estamos comiendo, no? Nuestra comida lo estamos no reproduciendo, y creo que aquí tenemos que apuntar, porque yo estoy viendo que hay muchísimas enfermedades también, ¿no? En todos lados. El tema de la diabetes, el tema de un montón de enfermedades, y creo que esto pasa por el tema de la alimentación. Y la alimentación es un gusto adquirido, ¿no? Yo siempre digo, es un gusto de nuestras mamás también, ¿no? Y la verdad es que lo que a nosotros nos gusta es lo que siempre, bueno, ya incluso de la gestación uno viene ya, por eso vienen los antojos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una cosa interesante, y los currículos regionalizados pueden aportar en esto. Entonces creo que si le dotamos de insumos a estas mallas curriculares en la parte profesional, creo que podemos tener elementos bien interesantes, y que al final sean profesionales que no solo sean técnicos, sino también que sean, ¿no? Hay un instituto que se llama Tecobecato en el caso guaraní, donde forman enfermeros, ¿no? A nivel técnico, y su lema es decir, nosotros queremos ser paye moderno, y paye significa un chamán, ¿no? Moderno. ¿Eso qué significa? Dice, básicamente en su filosofía de los cursos, es que aquí te dan el elemento técnico, no como tiene el elemento técnico, pero vas a tu comunidad, tienes el elemento técnico, pero además sos parte de la comunidad. Cuando la comunidad te necesita, entonces utiliza lo que has aprendido, la parte técnica. Entonces, y claro, y aquí lo que pasa es que a veces, yo soy profesor y yo ya no puedo hacer nada más, ¿no? El profesor es todo, ¿no? Y creo que estos temas nos hacen falta. Y bueno, lo último que voy a mencionar es que cómo vamos a salvar nuestro idioma. Está en nosotros, depende de nosotros. Si nosotros queremos, lo vamos a hacer, si no, va a morir, ¿no? Entonces, yo haría un hincapié. Y lo último que quiero decir es que en la resolución 01-2019 hay un artículo transitorio donde dice que este año se tiene que dar prioridad a las lenguas en los PSP. Creo que eso tenemos que exigir nosotros, ¿no? Y hay otro artículo donde dice que de primero a tercero de primaria los profesores tienen que ser bilingües, o sea, por principio de territorialidad. Y creo que esta es una norma que nos va a también un poco apoyar. Muchas gracias. Se puede hacer una charla con cada una de las preguntas, Melina, te agradecería que puede ser concisa y no responder, tal vez reunir en uno todo lo que nos ha tocado, por favor. Rapidito, entonces,
de acuerdo a las preguntas y a las preocupaciones que han hecho conocer, podríamos mencionar de que nos hacen falta maestros bilingües para la aplicación de la nueva ley 070. Enseñar una lengua. Hola. Enseñar una lengua no es enseñar diálogos cortos y que se aprendan de memoria. Lamentablemente creo que estamos haciendo eso y creo que es una estrategia que no nos está dando muy buenos resultados. Otra debilidad que veo es de que estamos mercantilizando nuestras lenguas originarias. Creo que todos nos estamos conformando con tener un certificado, pero no sabemos hablar. O lo poco que sabemos es un diálogo bien cortito que nos hemos aprendido de memoria, creo que desde el colegio. Por ahí la estrategia metodológica que estamos utilizando no está siendo la correcta. Creo que eso deberíamos repensar y reflexionar y empezar a trabajar nuevamente en esa implementación de una nueva forma de enseñar nuestras lenguas originarias. Es diferente enseñar una lengua originaria en contextos urbanos y en contextos rurales, no podemos generalizar. Es diferente la enseñanza de lenguas, más de una originaria, en este caso del quechua, porque es una lengua aglutinante y no es una lengua aislante. ¿Dónde está la riqueza y dulzura de nuestro quechua? Está en nuestros sufijos. Y si no conocemos los sufijos, ¿qué tipo de quechua estamos enseñando y estamos transmitiendo a nuestras nuevas generaciones? En la lengua está nuestra cultura, pero si estamos enseñando una lengua que no es la correcta, no sé dónde va a quedar nuestras culturas también, nuestros saberes y conocimientos. Creo que es una tarea muy amplia. A veces decimos quechuas y aymaras y guaraníes están avanzando a pasos grandes, ya estamos aprendiendo, hay mucha gente, pero si nos damos cuenta y hacemos y reflexionamos y hacemos una autoevaluación, creo que no es tanto así. A mí me preocupa particularmente como quechua, de qué tipo de quechua estamos enseñando a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, ya que ellos, si preguntamos, y no sé si eso está pasando con las otras lenguas originarias, preguntamos a nuestros niños si se sabe de memoria un diálogo corto, que con eso han ido avanzando cada bimestre, han ido pasando, obtienen buenas notas, ¿no es cierto? Y creo que eso nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. Decían también, la enseñanza de lenguas originarias en secundaria es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque creo que nuestros jóvenes no están siendo sensibilizados y creo que eso es lo que nos está haciendo mucha falta. Por lo menos en la experiencia que hemos podido tener, hemos visto de que la enseñanza de lenguas originarias es mucho más factible y nos resulta más sencillo en primera infancia, inclusive hablando de preescolar. Entonces, tienen mucha razón y cuando les escucho decir a mis compañeros, a los niños se les debe enseñar desde lo más pequeño, desde que estén en nuestras vientres, ¿no es cierto? Creo que ahí hay que empezar a hablarles a nuestros niños. Y creo que nosotros como papás lo dejamos para más después va a aprender, después va a hacer. Entonces creo que ahí también hay que un poquito tal vez conocer también un poco como papás. Esto creo que de la enseñanza de lenguas no solamente es del profesional y de los estudiantes, creo que ahí mucho tienen que hacer, los papás también tienen que ir trabajando. Bueno, creo que eso es todo. Lo que decía, ¿qué podemos hacer con los materiales peruanos? Sobre todo, esa era otra inquietud. Y realmente sí, cuando entramos a internet y vemos algún material es peruano y a veces no lo entendemos, ¿no es cierto? Hay palabritas que nos son ajenas, pero creo que como profesionales nosotros estamos en la tarea de contextualizar esos materiales, porque es quechua, y no vamos a decir es quechua peruano, es quechua. Entonces eso nos tiene que ayudar más bien a fortalecer, a hacer crecer nuestro léxico y tratar de entender y contextualizar. Creo que esa es una de las tareas que tenemos como profesionales y eso transmitir en conocimientos a nuestras nuevas generaciones. Y bueno, para finalizar, con lo que voy a terminar, creo que tenemos que enseñar nuestras lenguas originarias tal y como son, con mucho amor, con ese carisma que nuestras lenguas originarias tienen y no un quechua motoso, un aymara motoso. Creo que eso estamos transmitiendo y no sé a dónde vamos a llegar, es una de las grandes preocupaciones que tengo. Muchísimas gracias.
Un material que se ha preparado de los promotores aymaras indígenas de los años 70 y el manifiesto del Moruquilar, que creo es muy importante, y vamos a tener la oportunidad de compartir más con Elías Caurey mañana en la noche en la Casa del Poeta. Estará reunido con otros literatos importantes presentando un libro y leyendo poesía en castellano y guaraní. Entonces vamos a tener la oportunidad de estar con él, y también con Alfredo Quirós y José Luis Pari, quienes nos acompañaron también estos días, que presentarán sus poemas y haremos una lectura en la Casa del Poeta. Ya la invitación tenemos lista. La Casa del Poeta está en Miraflores. Quienes quieran más datos nos pueden pedir, por favor, en estos 10 minutos que tenemos de descanso, para presentar los últimos libros que tenemos ahora a disposición. Agradecer y un aplauso muy fuerte a estas 3 personas brillantes que nos han aportado toda esta mañana. Tenemos 10 minutos.